Bueno, no és gaire llarg, però 5 minuts tampoc estaré, No us flipeu ara. Bueno, a veure, això. Suposo que probarem. Voy a empezar con el mismo versículo de antes. Espero que no me entrabanque ahora, porque no sé qué me ha pasado, pero las cosas del directo y de los nervios, seguramente. A veure. No sé ben bé a on he de clicar. I si està... Ara. Gràcies, Dani. Allá. Vamos a ver si me sale bien. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Y creo que vivimos en una sociedad, especialmente la nuestra, la occidental, que se cree autosuficiente y cree que no necesita nada de Dios. Muchas personas se consideran buenas personas y justas por sí mismas. Y es verdad que hay personas que humanamente son buenas. Hay personas que considero que son mejores personas que yo, humanamente, por ejemplo. Y está bien. Hay personas que desprenden bondad. Y es necesario, porque el mundo, digamos que está muy revuelto y hacen falta personas así, y está bien. Y si hablamos de la justicia, estamos en una época donde hay muchos avances en cuanto a la justicia social, por ejemplo, derechos humanos, y está bien. El problema está en que el ser humano cree que puede ser bueno y justo por sí mismo. Y a menudo ha eliminado a Dios de esta fórmula. Yo ya me lo como, me lo guiso y me puede ir bien así. En el siglo XVI había un filósofo inglés, no lo sé pronunciar, pero bueno, Thomas Hobbes o algo así se llamaba, y decía que el hombre era malo por naturaleza. Y él decía que siempre escoge su propio bien por encima del de los demás, lo que viene a ser el egoísmo. Y que en un estado salvaje vive en medio de confrontaciones, de conspiraciones y que puede llegar a ser muy cruel para asegurarse su supervivencia. No iba mal encaminado, creo. En el siglo siguiente aparece la frase «el hombre es bueno por naturaleza», de Rousseau, que era un intelectual del periodo de la Ilustración. Y él en su novela expuso sus teorías sobre la educación que influiría mucho en la pedagogía moderna y de hecho en la actual también. Él decía que el ser humano está orientado naturalmente para hacer el bien, que el hombre nace bueno y libre, pero que la educación tradicional lo oprime y que la sociedad se lo acaba de cargar, lo acaba de corromper. De hecho, el origen de algunos métodos alternativos de educación actuales están en Rousseau. Por ejemplo, y esto es una experiencia nuestra personal, la metodología Waldorf. No diré el nombre, pero hay uno de nuestros 3 hijos que ha probado esta metodología. En un momento dado, como él es muy creativo, decidimos probar otro tipo de enseñanza que no fuera tan tradicional y normativa. Y lo llevamos a una escuela Waldorf. Y bueno, pues sí, creativo desarrolló su creatividad, pero también desarrolló otras cosas que no eran muy buenas, porque es un tipo de escuela un poco libre y él, digamos, que no le dio buen uso a esa libertad. Ni él, ni muchos de sus compañeros de clase. A él no le fue nada bien, de hecho fue una experiencia desastrosa, porque a nivel conductual, pues bueno, se desmadró muchísimo. De hecho, no era el día que no tuviera yo que ir a buscarlo al aula y hablar con la profesora porque había hecho, bueno, pues vete tú a saber qué. Bueno, tampoco cosas grandes, pero vamos, que bueno no hacía mucho allí. Claro, el pensar que el ser humano es bueno y justo por sí mismo es muy peligroso, porque es muy subjetivo.
lo que es bueno para mí, pues para ti no lo es. Y lo que es justo para mí, a lo mejor no es justo para ti. Entramos en un terreno un poco peligroso. Antes hemos recordado, bueno, durante todo el encuentro hemos recordado la muerte y la resurrección de Jesús. Y alguno podrá pensar, ¿y esto qué tiene que ver con ser bueno y con la justicia? Pues mucho. Hay algunas palabras en la Biblia que no solemos utilizar en el día a día, en el lenguaje actual, como la palabra justificación, como la palabra redención. ¿Qué es la justificación? ¿Justificar qué es? Declarar justo a alguien. Y el ser humano no es justo. No lo es. Romanos 3, creo que no es 10:31, pero bueno, está aquí puesto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Yo creo que está bastante claro, que no deja lugar a ninguna duda. La redención es rescatar a alguien. Redimir es rescatar a alguien o liberar a alguien de algo. Y el ser humano necesita ser rescatado de eso que llamamos pecado. Y el pecado es malo, no es bueno. En el Nuevo Testamento la palabra se utiliza en el sentido de soltar o liberar a un esclavo mediante el pago de un precio. Somos liberados por Jesús. Seguro que lo habéis oído. Yo lo he oído bastantes veces. Las chicas buenas van al cielo y las malas van a todas partes. ¿Quién no ha oído esto? Y digo yo, ¿y es necesario ir a todas partes? Bueno, yo no quiero ir a todas partes, ¿eh? Hay partes que prefiero no oír, la verdad. Pero bueno, a elección de cada uno, ¿no? Ni somos buenos ni somos justos por nosotros mismos y necesitamos ser rescatados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué destino nos espera si ni somos buenos ni somos justos? Pues vamos a Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos ofrece algo. Nos hace un regalo. Pero ojo con el regalo. Normalmente nos tomamos un regalo como algo que nos dan a más, ¿no? Pero es algo de lo que podemos prescindir. Bueno, hay regalos que cuesta, ¿eh? A mí el mejor regalo que me han hecho es la Thermomix y yo no puedo vivir sin la Thermomix. Me sería complicado. Pero bueno, sí que puedo, en realidad sí que puedo, sí que se puede vivir sin la Thermomix. Para algunos jóvenes, sin la Play se puede vivir. Mi hijo pequeño ayer me decía que no se puede vivir sin la Play. Sí que se puede vivir sin la Play. Pero con el regalo de Dios sí que nos va la vida. Nos va la vida espiritual. Nos va la vida. Sin ese regalo, pues quizás sí que podemos vivir nuestra vida física aquí, pero sin gozo, sin sentido, sin propósito y, muy importante, sin un final feliz, sin un final con Él. Así que necesitamos restaurar nuestra relación con Dios. Necesitamos tener paz con Dios. Recuperar nuestro diseño original. Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. A través de la muerte y resurrección de Jesús somos justificados. Pero ¿y nosotros qué? Pues ya todo lo ha hecho Él, ¿no? ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hay una cosa que Dios sí que nos pide a nosotros, hay un requisito importante: la fe. Y podemos tener un concepto equivocado de lo que es la fe, porque por fe podemos entender muchas cosas, ¿no? Básicamente, la fe tiene que ver con una serie de creencias y también en poner la confianza en alguien o en algo. Y en ese sentido podemos pensar que todo el mundo tiene fe en algo. Pero la fe bíblica engloba dos cosas. Uno, implica una creencia correcta sobre quién es Dios. Lo repito, implica una creencia correcta sobre quién es Dios. En el Nuevo Testamento, la fe podríamos definirla como la confianza en Jesús. Y eso implica reconocer quién es Él, reconocer qué ha hecho por cada uno de nosotros, qué significa su muerte, qué significa su resurrección. Y también engloba el testimonio bíblico. La fe descansa en el testimonio de la Biblia, porque la fe no se basa en lo que yo crea o yo sienta acerca de Dios, sino en quién es Él realmente. ¿Y eso dónde lo voy a encontrar? ¿En un libro de autoayuda o de algo que...? Pues no, lo voy a encontrar en la Biblia. La fe se basa en la verdad revelada por Dios. Y de la Biblia también podemos deducir que hay dos tipos de fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. Y empezaremos por la negativa, por la fea, la fe muerta. ¿Uno puede tener una fe muerta? ¿Qué es una fe muerta? ¿Qué es? Y es una fe sin vida, que no produce, que no se mueve, que no transforma nada en tu vida. Una persona puede venir cada domingo a esta iglesia o a cualquier otra iglesia y eso está bien, ¿eh? Eso está bien. Pero si luego su vida no demuestra su fe, pues es una fe muerta. Una persona puede tener mucho conocimiento bíblico y saberse muchos pasajes de memoria, pero si luego en su vida no demuestra su fe, es una fe muerta. ¿Y una fe viva? Es una fe en movimiento, una fe activa, que pone en práctica lo que Dios le muestra, que pone en práctica lo que a Dios le agrada. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una doctrina que Lutero llamó antinomianismo. Y la palabra viene del griego anti, en contra de, y nomos, que significa ley, ¿no? Y en sí significa oposición a la ley. Y se refiere a la doctrina de que la ley moral no es obligatoria para los cristianos, ¿no? Fue llamado así por Lutero cuando un amigo suyo, que se llamaba Juan Agrícola, enseñó que los cristianos estaban libres de la ley. Se decía que al creyente no se le exige que guarde la ley, que guarde los 10 mandamientos. Pero esto era una reacción a algo, era una reacción por el miedo a la justificación por las obras, por el miedo a que la gente pensara que podía ganarse la salvación a través de las obras. La enseñanza de la Reforma era: las buenas obras no hacen un hombre bueno, pero un buen hombre hace buenas obras. Y yo creo que está claro que somos salvos por fe. Pero ¿las obras? ¿Importan las obras o no importan las obras? ¿Qué relación tiene exactamente la fe con las obras? Las obras en sí son las acciones que nosotros hacemos, ¿no?
Y básicamente implica de manera práctica algunas cosas, porque es muy abstracto, ¿no? A lo mejor decir, hay que hacer buenas obras. Vamos a leer este pasaje. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La Biblia deja claro que la fe tiene que producir algo. Y es lógico, ¿no? Porque si tú plantas un árbol frutal, pues te dará el fruto que le pertenece. Si tú plantas un limonero, pues supongo que te dará limones, no te dará naranjas. Si no, a lo mejor no has plantado un limonero, no sé. ¿Y cómo lo hacemos esto? Yo creo que podríamos resumirlo así en dos cosas. Y es en seguir lo que Jesús dijo que hiciéramos. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Es decir, que lo primero es amar a Dios con todo el corazón. ¿Y qué implica amar a Dios con todo el corazón? Pues básicamente una entrega total de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que tenemos. En la práctica, darle a Dios la prioridad. Cuando amas a alguien, por ejemplo, creo que quieres pasar tiempo con esa persona. ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Me lo pregunto a mí, ¿cuánto tiempo paso con Dios? Y a lo mejor aquí alguien puede decir, ¿y cómo se pasa tiempo con Dios? No os conozco a todos, a lo mejor alguien no sabe cómo pasar tiempo con Dios. Básicamente a través de conocerle, a través de su palabra, de saber cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Eso lo encontramos en su palabra. Y también hablando con Él, a través de la oración. ¿Cómo estamos con este tiempo de pasar con Dios? Lo que hago, entregarle a Dios lo que hago. Cuando vaya a hacer alguna cosa de mi día a día, sea lo que sea, esto alguien me lo dijo alguna vez. Pregúntate, ¿esto que estoy haciendo, esto que voy a hacer, le dará gloria a Dios? ¿Le gusta a Dios? ¿Le agrada a Dios? ¿Honra a Dios? ¿O no? Mis proyectos de vida como persona, ¿mis planes están alineados en la voluntad de Dios? ¿O yo me los hago y así, y ya está? ¿Son cosas que a Dios le agradan? ¿Lo pongo en sus manos? Lo que tengo, entregarle lo que tengo a Dios. Porque lo que tengo me lo ha dado Dios, no me lo he ganado yo. Y eso implica los talentos, los dones que nos da, mis posesiones, como individuo y como iglesia también, lo que tenemos. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? ¿Lo ponemos al servicio para Dios o lo guardamos para nosotros? Y bueno, ya vamos a ver. El tiempo dirá. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo implica más que un sentimiento, ¿eh? No es decir, te quiero mucho. Implica acción. ¿Y quién es tu prójimo? Pues tu prójimo es el otro. Es mi marido o mi mujer, es mi hijo, mi hija, mi padre, mi madre, mi vecino, mi tío, mi abuelo, mi compañero de trabajo, mi compañero de clase, mi amigo, el que te cae bien y el que te cae mal. Y el que te hace daño, tu enemigo, también es tu prójimo.
¿Y cómo amo a mi prójimo de manera práctica? Tratándole bien, con respeto, con misericordia, preocupándome por él, por sus necesidades, ayudarlo en lo que esté en mi mano, ayudándole, orando también por mi prójimo. Muchas maneras prácticas de amar a nuestro prójimo. Esto es muy difícil, ¿eh? A mí amar al que me ha hecho daño me es complicado, ¿no? ¿A quién no le es complicado? Ayudar al que te ha hecho daño, al que te ha ofendido, eso es muy complicado. Y esto no lo podemos hacer por nosotros mismos. Cuando somos justificados, cuando Dios nos salva y lo aceptamos en nuestra vida, el Espíritu Santo pasa a vivir en nosotros. Y Él va a hacer esa obra en nosotros. Pero tenemos que dejarle. Porque si el Espíritu Santo entra en mi casa y yo lo cierro con llave en el cuarto de baño y me voy y sigo con lo mío, pues no le doy mucho margen de acción. Mi actitud, si tengo una fe viva, que es a lo que somos llamados, será dejar que el Espíritu Santo desarrolle su fruto en mí, de manera práctica, cada día. ¿Por qué? No me lo invento yo, todo está en la Biblia, que no es que yo quiera que sea así porque sí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos ha creado y nos ha salvado para algo. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros también, no para que nos quedemos las bendiciones nosotros mismos. La gracia que recibimos, como decía Lola, tenemos que transmitirla a los demás también. La fe sin obras es una fe muerta. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, habría que revisar la persona, no, los demás no somos nadie para juzgar, qué tipo de fe tiene o en qué tiene fe. Y quería dejar conclusiones, algunas conclusiones y preguntas también para reflexionar. La primera conclusión es que el ser humano ni es bueno ni es justo por él mismo. Aunque la sociedad nos diga que sí, no es verdad. Y creo que es evidente. Pues el mundo no va bien. ¿Va bien el mundo? Pues no. Podemos avanzar en muchas cosas, pero en otras. Sin buenas obras, la fe es una fe muerta. No sirve. No hace nada, no produce nada, no nos mueve, no. Pues ala, pues pasamos así el día. Dios nos llama a una fe viva. Muévete, actúa, pues haz. ¿Qué te muestra Dios que hagas? Pues hazlo, pues no esperes ahí, bueno, la procrastinación se llama, pues mañana, todavía no. Y siempre encontraremos excusas con ese todavía no. Pues sí, pues hoy es el tiempo ya. ¿A qué esperamos? Muévete, movilízate. Y algunas preguntas. ¿Cuál es mi grado de entrega a Dios? ¿Qué me falta por entregarle? Porque seguro a cada uno le puede faltar algo diferente, pero todo, ¿le entregas todo? ¿En serio? A mí me queda alguna cosita, y creo que no seré la única. ¿O sí? No, dicen que no. Pues pensemos, ¿qué me falta por entregarle a Dios? ¿Y qué cosas prácticas puedo hacer para amar
a mi prójimo. Piensa en cosas concretas y prácticas y muévete, pues ponte en acción. No hace falta que pienses en cosas muy grandes, en cosas reales, pero hay muchas cosas que podemos hacer para amar a nuestro prójimo en nuestra casa, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en todos los sitios. Hay un versículo que he leído antes, que me lo había pasado Jordi, y que lo quiero volver a leer. Bueno, lo leo. Está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en ti, si Cristo vive en mí, se va a ver, se va a hacer evidente. Va a haber una transformación en nuestra vida. Y los demás lo verán. Pues ojalá que sea así en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero acabar con una oración. Me gustaría que os pusierais en pie todos. Pues Señor, gracias. Gracias por ese regalo inmerecido que tú nos das, Señor. Si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no ha disfrutado de ese regalo, que todavía no te ha aceptado, Señor, toca su corazón y que este sea un día de salvación. Señor, danos más fe. Danos una fe activa, una fe con obras, Señor, para que podamos cumplir ese propósito para el que fuimos llamados, Señor. Como individuos en nuestra vida personal, pero también como comunidad, como iglesia. Señor, transforma nuestras vidas, que el Espíritu Santo se mueva con libertad en ellas y en esta iglesia, en esta comunidad, Señor. Gracias por todo lo que nos das, por todas las bendiciones, y que nuestra vida sea para bendecir a otros también. Ayúdanos y háblanos, Señor. Háblanos y que estemos dispuestos a escucharte y a hacer tu voluntad, a vivir para ti, Señor. Gracias por esta comunidad y por todas las personas que están aquí en esta mañana.